en Córdoba y bajó a casi 2 puntos, después de tener históricamente entre 8 y 10, porque muchos kirchneristas renunciaron a ser kirchneristas para volver a la casita de los viejos. Es decir, al peronismo de Córdoba. ¿Como por ejemplo? Dirigentes de Villa María, Martín Gil, el propio Eduardo Castelo, muchos que vivieron la aventura acá, fracasaron porque en Córdoba no pueden tener futuro y vuelven a ser peronistas históricos. Cerramos el cronómetro. Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, por favor. Patricia, hoy somos mucho más pobres que hace un ratito. Y yo no sé si hay una reacción acorde o nos estamos acostumbrando. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? No, nosotros le venimos pidiendo al gobierno coherencia. La coherencia es que el gobierno ordene las cosas de acuerdo a cuáles son las prioridades. La primera prioridad era no aumentar impuestos a las importaciones, sino bajar gastos. Si vos bajás gastos y comenzás a ordenar el presupuesto y comenzás a bajar los gastos que realmente generan inflación, vas a poder tener un mecanismo de dólar que sea coherente. Necesitas, por otro lado, ir a un solo dólar. No podés tener 11 tipos de dólares y esto genera distorsiones permanentes y además genera discrecionalidades. Este gobierno ha decidido ir a los parches tras parche tras parche para tratar de llegar al 13 de agosto y a partir del 13 de agosto ver qué hace al 22. Pero nada serio se puede esperar de alguien que no tiene un plan, que no genera claridad respecto a la necesidad de tener superávit fiscal y para eso tiene que bajar gastos, no aumentar impuestos, y con esto lo que hace es tener un futuro más inflacionario y más incertidumbre para la población. Eso es incertidumbre también para los que se están preparando para gobernar. ¿Tus equipos económicos qué te dicen? ¿A dónde puede llegar esto? ¿Puede Massa llegar a fin de año con este descalabro del tipo de cambio? Mirá, nuestros equipos económicos están monitoreando la realidad minuto a minuto. ¿Por qué? Porque se sabe que el oportunismo total de Massa hace que él no tiene ningún límite, no le importa destruir todas las normas que tiene la Argentina, la institucionalidad de la Argentina, haber dejado el Banco Central hoy como lo está dejando con 18.000 millones de dólares que se comió el cepo este año, no le importa con tal de llegar. Entonces nuestro equipo está mirando y sabe que vamos a tener que hablarle a la gente a corazón abierto el 10 de diciembre. Ahora, Patricia, el equipo económico, ustedes, su equipo, ¿espera un cimbronazo más fuerte? ¿Se puede dar? Porque el dólar subió lo que subió y mañana se puede disparar. A ver, una pregunta, ¿no? ¿Cimbronazo más fuerte de lo que está pasando? Un dólar a 550, 11 tipos de dólares, nadie sabe cómo puede comerciar, el maíz paralizado al día de hoy cuando hay una cadena productiva, porque vos tenés el maíz, después tenés la cadena de las carnes, del pollo, del chancho, que son cadenas que han sido sustitutivas de alguna manera de la carne vacuna, hoy se utilizan, toda la producción. Hoy un alfajor de maicena aumenta por esto. Entonces, o sea, se traslada precios todo. Pero claro, porque no hay un plan. Vos solo podés no trasladar a precios si tenés un programa donde le decís claramente a la gente cuál va a ser tu horizonte de largo plazo. ¿Cómo se conecta eso, Néstor, con el conurbano? Porque uno piensa, hablamos de dólar blue, el habitante del conurbano, más allá de Lanús, que están recorriendo toda la provincia, dice, ¿y a mí qué? ¿Cómo le llega el asistencialismo del Estado? ¿Lo blinda al bonaerense de esto? Pablo, ustedes preguntaban recién qué viene, qué es el próximo cimbronazo. Los países no quiebran. No. ¿Todo ajusta contra qué? Contra José Trabajador. Totalmente. Todos los días nos sacan un poquito para financiar el desastre que están haciendo. Entonces, el conurbano lo sufre como cualquiera que tiene ingresos fijos. Y cuanto menos ingresos tiene, más lo sufre. Esto es porque la gente huye del peso. No hay otra explicación técnica. Y porque ellos siguen gastando más de lo que ingresa. Y eso genera emisión, y lo explicamos tantas veces que yo me aburro de escucharme. Pero el tema es acá, el que va a pagar el pato es el trabajador, el ingreso fijo.
Con lo cual digo, el ajuste lo están haciendo ellos. Lo están haciendo. En vez de explicitar, lo mismo que la devaluación. Cuando me dicen, hay que están haciendo un ajuste con los jubilados y con el sector privado que da trabajo legítimo y formal. Es el más perverso de los ajustes, porque además mienten. Entonces, es una mentira, es un ajuste continuo y no están yendo al fondo de la cuestión. Son solo estos enchastres que hacen con el tipo de cambio. Yo te quiero preguntar, Patricia. Este gobierno desde que asumió sumó 20.000 empleados a la planta permanente. Sí. El gobierno de Axel Kicillof, se lo pregunté el otro día a Néstor Grindetti, creo que sumó 45.000 personas a la planta permanente. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a sacar de una oreja? ¿Van a analizar caso por caso? ¿Se van a tomar un tiempo? Porque eso puede ser el próximo conflicto, ¿no? Bueno, pero a ver, nosotros tenemos una mirada de largo plazo. La Argentina necesita tener más empleo privado que público, porque si no, no hay país que funcione. Entonces, lo importante es que vos tengas en claro hacia dónde vas. Cuando tenés en claro hacia dónde vas, todo aquel que es un cargo político armado solamente para meter adentro tu militancia, lo vas a sacar. Y a partir del 1 de junio del 2024, nosotros arrancamos en la Argentina, a nivel del Estado Nacional, y vamos a hacer un acuerdo en un pacto fiscal institucional con las provincias para que el Estado argentino tenga una carrera pública de verdad. Y eso significa que no entra nadie, pero nadie al Estado por los próximos 10 años, y aquel que tiene que entrar, porque hay cargos que son necesarios, entra por un concurso que es un examen donde la persona nunca conoce quién le corrige ese examen y el que corrige el examen nunca sabe quién es. Pero Patricia, con lo cual, ¿y a las provincias? ¿Y con las provincias cómo vamos a hacer un pacto? ¿Lo pacto? acordás? Vamos a hacer un pacto que no sea solo fiscal, un pacto fiscal institucional de reforma política para que la Argentina ordene institucionalmente. Hoy tenés... ¿Los infran de esta vida te van a acompañar? ¿Los Zamora, los infran de esta vida? Si no te acompañan, a ver, nosotros tenemos 13 provincias en Argentina que tienen más empleo público que privado. Entonces, nosotros vamos a cambiar los incentivos. Hoy se le da más plata al que menos produce. Sí. Y se le da menos plata al que más produce. Nosotros vamos a cambiar los incentivos, le vamos a dar más posibilidades al que más produce. Y las provincias que solo viven de la coparticipación, sin ninguna obligación de generar empleo, producción, trabajo, empresas, y que viven del 95%, como puede ser Formosa, como puede ser La Rioja, de coparticipación, le vamos a decir, miren, ustedes tienen que empezar a generar recursos propios. Porque lo que ha pasado con la coparticipación es exactamente lo contrario de lo que se buscaba. Se buscaba que las provincias más ricas ayuden a las más pobres. Las más ricas se hicieron más pobres y las más pobres más pobres. Bueno, es paradójico, digo, paradójico que esto es lo que planteaba Yarlora con un tono absolutamente agresivo hacia ustedes que habían ido ayer a Córdoba. Y lo mezclo con Córdoba porque el tema de Córdoba siempre es la coparticipación. ¿Tenés a Yarlora? Porque quiero... Hablando de los pitucos de Recoleta. Sí, pero fue la frase, pero dentro de los pitucos, si está completo el audio, en el fondo está los que no producen y los que producen. Lo plantea Infran, ahora lo plantea Yarlora, a mí me sorprendió el tono. Pero que Yarlora se pelee más con la propia lógica del partido al que pertenece. Ahí está, me gustó. Pero pará, lo veamos y le contestás. ¿Puede ser? ¿Lo vemos o lo veamos en Córdoba? Lo veamos, entonces. Lo veamos. ¡Basta de que nos maltraten de afuera! ¡Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer! ¡Los pituquitos de Recoleta! ¡Basta! ¡Basta! Tomen que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la capital federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten, en donde nos difunden.
Y después siguió hablando, ¿no? Y habló de... Sí, habló. Ahí yo creo que metió que los porteños no producen y ya parecía infran. Ya en la última parte ya lo tienen que tranquilizar un poco al futuro gobernador, me parece, porque... Pero es que es al revés, porque Córdoba no financia la capital federal. Córdoba financia a las provincias que se declaran pobres porque su sistema institucional es pobre. Porque explícame por qué... Córdoba financia infra. Formosa. ¿Por qué Formosa es pobre? ¿Por qué La Rioja es pobre? ¿Qué tiene de pobre? ¿Por qué? Porque su sistema político empobrece a la gente. ¿Por qué Mendoza es menos pobre? Porque tiene menos si es un desierto, porque tiene una cultura de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es reequilibrar. ¿Cómo vamos a reequilibrar? Dándole más a aquellos que producen, no dándole más a aquellos que no producen. Hay que cambiar el incentivo. El incentivo de que el que produce tiene beneficios y el que no produce, bueno, arreglátela. Si vos no querés producir y querés tener todo empleo público, ¿cómo vas a financiarlo si no tenés impuestos propios? La otra gran pregunta, si querés dentro de segundo, es vos vas a ir a generar más empleo privado y a generar menos empleo público, menos militancia, menos prebenda, menos subsidio, menos amigos. ¿Cómo puede terminar eso? Va a terminar, o va a tener una reacción, y esa reacción va a ser en la calle. ¿Lo discutimos enseguida? Sí, después que Grindetti responda qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires si él es gobernador, claro. ¿no? Porque ahí está, Córdoba... está hablando como futura presidenta, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires si es gobernador Grindetti? Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114.